sobre otros temas que tienen que ver con las pensiones. Cuando las personas dejan de trabajar, ¿de qué van a vivir? Es decir, seguridad social y también sobre demografía en el Perú. Para eso hemos solicitado la participación de la economista Noelia Bernal, quien es investigadora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Señora Bernal, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando. Bueno, como usted sabe, se ha presentado una nueva ley para permitir un nuevo retiro de fondos de los fondos de pensiones que los trabajadores cotizan a lo largo de su vida activa. Esto ha sido naturalmente presentado, como hubiéramos podido temer, por un miembro del Partido Perú Libre, en este caso el congresista Américo Gonza, que según él hay que aliviar la economía de las personas hoy. Y total, los fondos de pensiones no aseguran nada. Es lo que ha dicho el señor Gonza. Díganos, por favor, como economista, ¿qué consecuencia puede tener este nuevo retiro de fondos acumulados durante, repito, la vida laboral de los trabajadores peruanos? Fernando, antes de responder tu pregunta, me gustaría que, digamos, se entienda el problema de fondo. El tema, yo puedo entender que existe una preocupación porque hay una situación económica difícil, porque ha habido inflación y, en fin, hay muchos retos que abordar, pero los fondos para pensiones, lo que uno aporta a la AFP o a la ONP, no es para cubrir las emergencias, digamos, del corto plazo. Ese fondo está destinado, o esos aportes están destinados para podernos dar una pensión cuando más lo necesitamos, que es cuando somos adultos mayores y probablemente tenemos alguna enfermedad. Entonces, es como guardar pan para mayo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a utilizar ese dinero hoy para cualquier situación, pues estamos desvirtuando el objetivo para el cual tenemos un sistema de pensiones. Entonces, como país, mejor entonces ser honestos y decir no queremos un sistema de ahorro para las pensiones y listo, desmantelemos todo. Yo creo que eso no debería ser el objetivo, ¿no? Y es lamentable que algunos congresistas persistan en estos retiros. Eh, ya han habido 7 retiros, Sí, recuerda, ese se sería el han octavo. retirado. Exacto, sería el 8º retiro y esto pues va a seguir destruyendo el sistema privado de pensiones que ya está bastante golpeado. Recordemos que los 7 retiros pasados han prácticamente reducido el fondo a cero de casi 80 o 90% de los afiliados, justamente lo que menos recursos tienen. Entonces esto va a seguir destruyendo el sistema, ¿no? Quienes preconizan este octavo retiro sostienen que esto va a beneficiar a 15 millones de peruanos que actualmente tienen dificultades para llegar a fin de mes y se ha diseñado un mecanismo por el cual podrán retirar cada mes el equivalente de una unidad impositiva tributaria, es decir, 5.350 soles. ¿Esta cifra de 15 millones a usted le parece una cifra correcta o está exagerada, inflada, en beneficio de una medida que puede ser populista, puesto que aportará satisfacciones a los congresistas que se hayan puesto como salvadores de la economía de los peruanos de hoy? La cifra no es correcta, Fernando. Yo creo que esto no los están asesorando bien. Primero porque el sistema privado de pensiones, quienes tenemos alguna cuenta en el sistema privado de pensiones, no somos la mayoría de los trabajadores. Recordemos que el sistema privado de pensiones cubre apenas al 10 o 15% de la población económicamente activa, con lo cual en total el número de afiliados son 6, 7 millones de afiliados y recordemos que muchos de ellos ya retiraron su dinero, de hecho la gran mayoría, con lo cual quedarán 1 o 2 millones con ciertos recursos para retirar, ¿no? Entonces, esa cifra digamos, responde a un mal asesoramiento. Eso es número Sí, uno. sí. Sí, perdona. No. Quería aprovechar para que nos responda también las críticas que se ha hecho al tema de la rentabilidad de los fondos. Es decir, ¿sigue siendo el sistema de las AFPs, desde su perspectiva, un sistema, digamos, por el que vale la pena apostar para una pensión en el futuro?
Mávila, yo creo que el sistema de cuentas individuales como mecanismo financiero que nos permite ganar rentabilidad y capitalizar y ahorro de largo plazo es muy bueno, Ujú. pero depende en qué contexto laboral lo insertas y cómo lo diseñas como parte de tu seguridad social. Y ahí creo que estamos fallando. O sea, sin dejar de reconocer los méritos de un sistema de cuentas individuales como AFPs, que existe en toda la región latinoamericana, el problema que existe en el Perú es que hemos metido este sistema como un sistema paralelo y único de nuestra seguridad social para un grupo de personas. Eso no lo tiene ningún país del mundo, Mávila. Todos los países, los únicos países que lo teníamos así de forma paralela, junto con un sistema de reparto como la ONP, que también tiene sus problemas y sus ventajas, éramos Colombia y Perú. Hoy en día, Colombia el año pasado, me parece, o el anteaño pasado, reformó su sistema a un sistema que se llama mixto. El Chile acaba de reformarlo hace unos meses Sí. hacia un sistema mixto. Es decir, ¿qué quiere decir esto digamos, en simple? Lo que quiere decir es que es mejor tener a este sistema de AFPs que se complemente con otro sistema, un piso de seguridad social que lo garantiza el Estado, para que tu sistema de pensiones como un todo, digamos, proteja a los individuos. No individualmente, digamos, es como que un jugador que lo haces jugar de manera individual. No, así no está funcionando y te lo está demostrando la evidencia de muchos países. La mejor forma en que se está encontrando que esto funciona es que jueguen en equipo. Un componente de seguridad social básico que lo da el Estado, junto con un componente de sistema de cuentas individuales a través de las AFPs. Señora Así está Bernal, funcionando. disculpe usted que le interrumpa, tenemos que ir a hacer una pausa, pero si nos puede acompañar durante ella, escuchará a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación para que nos diga cuáles son las cifras de la rentabilidad de los fondos de las AFP durante los últimos tiempos y si es cierto el reproche que se hace, quienes quieren favorecer el retiro de fondos, de que no ha compensado la tasa de la inflación. Nos lo contestará usted, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:51, estamos conversando con la economista Noelia Bernal a propósito de una iniciativa que ha sido planteada en el Congreso para permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones, las llamadas AFPs, y esto sería la 8ª vez que se permite. Uno de los argumentos que se han dado es que la rentabilidad de los fondos no compensa el alza de la inflación de los últimos tiempos. Señora Bernal, yo quisiera que nos explique cuál es su punto de vista sobre este argumento. Fernando, lo primero que hay que entender es que cuando uno observa la rentabilidad del fondo de pensiones, cualquiera que ésta sea, lo que uno tiene que ver es a largo plazo cuánto obtiene, porque al ser un ahorro para la vejez, pues uno tiene que evaluar esta inversión en un horizonte de 20, 30 años. Por lo tanto, estar mirando la rentabilidad que uno obtiene mes a mes o anualmente es, bueno, es importante, pero no va a ser lo determinante para tu ahorro de largo plazo. Entonces, cuando uno tiene claro eso, entonces nos duele menos ver rentabilidades bajas o rentabilidades negativas en algún periodo, ¿no? Mm. Porque hay Pero cuando esperanza de uno, que se claro, recupere. cuando uno lo ve a largo plazo, digamos, para alguien que dice, ok, tengo 10 años por delante para seguir aportando a mi AFP, ¿cuánto puede realmente rentabilizar ese fondo? 10, 20 Bueno, más o años. menos, En bueno, promedio, en los ¿cuánto se ha promedios. rentabilizado? Sí. Los promedios históricos del sistema son relativamente buenos, 8 o 9% en términos reales, lo cual es muy bueno, pero también hay que ser conscientes de que eso no se va a repetir en el futuro, porque en los últimos, digamos, 20, 30 años que tenemos de vigencia del sistema, hemos tenido periodos de crecimiento, pero súper buenos, también Claro. algunas crisis, pero es muy improbable que esas booms de crecimiento se repitan en el mediano a largo plazo. Todas las proyecciones de los organismos internacionales te dicen de que eso no se va a repetir. Por lo tanto, si uno considera un escenario conservador a futuro, pues uno diría aprox, ¿no? Tener una tasa promedio en términos reales del 4, del 5%. 5%. Sí, algo, digamos, como mucho, digamos, ¿no? Si quiere ser conservadora. Entonces, de hecho, cuando hacemos simulaciones de proyecciones, por ejemplo, a mediano o largo plazo, y los organismos internacionales también utilizan esas tasas, entre 4 y 5% como máximo, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta concreta de esta razón, esta justificación de utilizar rentabilidades malas que podamos haber tenido en el corto plazo para promover un nuevo retiro,
pues es otra vez, ¿no? Se está utilizando digamos, esta falla que puede haber en el corto plazo de una mala situación económica que haya repercutido en la rentabilidad negativa, que he visto que el Fondo 3 ha tenido una rentabilidad negativa en el 2024 Sí. y el Fondo 2 una rentabilidad no tan alta, digamos, entre 3 y 4%, si le quitas la inflación, bueno, en términos reales es 2%, pero nuevamente, ok, no ha sido bueno el desempeño, pero estamos mirando el muy corto plazo, ¿no? Hay tiempo todavía, sobre todo los afiliados en el Fondo 2, para que recuperen, digamos, cierta ganancia en su fondo en los próximos años, ¿no? Los del Fondo 3, recordemos que son afiliados generalmente más jóvenes y con más, digamos, tolerancia al riesgo, con lo cual esas rentabilidades van a tener, digamos, oportunidad de recuperarse en los próximos años. Entonces, nuevamente, no miremos a la rentabilidad como algo determinante tanto para tu ahorro de 30, 40 años, sino miremos la rentabilidad histórica, la rentabilidad de largo plazo, no la rentabilidad de corto plazo, ¿no? ¿Y qué se logró hacer cuando se preconizó una reforma que garantizara un mínimo mayor que el que se daba tanto en el sistema de ahorro público, la ONP, como en el privado? ¿Qué logros reales hubo de todo ese ímpetu reformista que prevaleció en plena crisis hace ya más de un año? Fernando, mira, yo he sido muy crítica de la reforma aprobada, no porque no valore el espíritu reformador de quienes impulsaron esta reforma, sino porque en la práctica, en mi opinión, no iba a parar, por ejemplo, estas iniciativas de retiros. Lo estamos viendo hoy en día. Esas iniciativas de retiros no van a dejar de existir porque ya hubo una reforma. De hecho, continúan y ese va a seguir siendo el problema, de que hay muchos congresistas que van a querer facilitar estos retiros de dinero. Y la reforma aprobada no te frena eso. A pesar que hay un artículo que dice que se prohíben, pero tú bien sabes, Fernando, de que en el Perú y en todas partes una ley se cambia con otra ley. Entonces, esa reforma no va a frenar los retiros. Segundo, y en línea a lo que le comentaba a Mávila, era que al mantener tu sistema de pensiones con cuentas individuales exclusivamente para un grupo de personas, pues este sentido de propiedad, que es muy bueno, nos está jugando en contra en el sentido de que está usándose para que la gente vea como un dinero que se puede retirar fácilmente porque está individualizado. Y eso no es bueno en la seguridad social, porque justamente lo que queremos es que la gente guarde ese dinerito para su futuro en el largo plazo, que actúe como un seguro social, ¿no? Entonces, ese es el problema para mí que existe de fondo, ¿no? Que el sistema de AFPs, tal y como está diseñado hoy día, no es robusto y no se protege frente a estas iniciativas. Muy bien. No estamos viendo estos retiros, por ejemplo, en el caso de la ONP, ¿no? Felizmente no está viendo esas iniciativas de sacarle el dinero que uno ha aportado en la ONP. Y en ese sentido es un poco más robusto porque te permite seguir dejando el dinero para tu vejez, ¿no? Entonces, para terminar, necesitamos una verdadera reforma que integre el sistema hacia un sistema mixto de pensiones y no una reforma como la que se aprobó. Sí, ese parece ser el camino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros dándonos estos alcances. Muy amable. Muy buenos días, Gracias. economista Noelia Bernal.